Yala TV, nuestro programa Iskra del Sur, un programa encargado del análisis de la política internacional desde una perspectiva joven y del sur. El día de hoy nos encontramos con nuestro querido compañero Joaquín, que siempre nos acompaña los días sábados acá por Avia Yala, y también con nuestro querido compañero Camilo Quintanilla, con quienes hablaremos sobre México. Pero tenemos una sorpresa el día de hoy, y es que para entender más lo que está pasando en México después de la captura y la baja del narcotraficante alias El Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, vamos a tener a una invitada muy especial, a la cual vamos a entrevistar, una compañera muy querida, que además de ser presidenta de Iskra a nivel Latinoamérica, es la coordinadora de vinculación internacional del municipio de Abasolo en Guanajuato, México. Y también es militante de Morena, nuestra querida compañera Damaris Hoyos. ¿Cómo estás, amiga? Muchas gracias por haberte conectado, querida Damaris. Bueno, un poco para poner en contexto a nuestros televidentes qué es lo que pasó el 22 de febrero. Sucede que Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, murió en un operativo llevado a cabo por las fuerzas federales de México, ¿no?, en Jalisco. Y el líder, de este cartel de Jalisco Nueva Generación, que fue es un grupo criminal, el más poderoso de México y con presencia, según los datos que tenemos, en 2/3 del país, ¿no? Y presencia en 40 países aparte de México, ¿no? Posterior al caso de la captura de Nemesio Ceguera, el caos se apoderó en muchos lugares de México, ¿no?, con distintas balaceras, narcobloqueos, etc. Quisiera que nos cuentes desde donde estás, desde tus responsabilidades también, cómo se ha vivido estos días en México. ¿Cuál es la situación? ¿Ya se calmó en relación a los días posteriores, inmediatos después del 22 de febrero? ¿Cómo fue la actuación también del gobierno y de sus instancias municipales en estos días? Pues se hizo como parte de esta cooperación en la estrategia de seguridad que se está teniendo con Estados Unidos, ¿no? A propósito de toda esta relación que hemos tenido, a mi parecer, muy, muy de manipulación de parte de ellos, a partir del ascenso de Donald Trump, pues se ha insistido mucho más poner atención en el tema del narcotráfico. Y bueno, es parte de las complejidades que tenemos como país, pues al ser frontera con Estados Unidos. Y entonces, el día de la captura, pues me parece que sí es una respuesta que no se tenía prevista, no se había esperado por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En el caso de nuestro municipio, que se encuentra en la región del Bajío, que digamos es al centro del país, en nuestro municipio, que estaba solo, pues hubo alrededor de unos 7 puntos que el narco incendió. Y bueno, eso en más de 10 estados de la República. Incluso tenemos compañeros de Iskra que viven en los otros estados donde también hubo narcobloqueos y balaceras, por ejemplo, Puerto Vallarta. Hasta el día siguiente todavía el narco siguió incendiando coches y algunas balaceras. Importante de mencionar, ¿no?, la estrategia de parte del narco, pues que solamente incendiaron puntos claves, ¿no? Incendiaron coches, incendiaron algunos Oxxos, que son como estas tiendas de abarrotes que existen por todo el país, no sé si en Bolivia los ubican. Y bueno, obviamente pues bloquearon varias vías principales, pero no fue una respuesta de ataque contra la población civil, es decir, no tuvimos civiles asesinados, masacrados,
Pero sí, evidentemente, pues un poco más de 20 personas de Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas mexicanas. Entonces, a partir de eso también se ha instaurado una guerra cognitiva, un andamiaje, una propaganda de guerra cognitiva por parte de ciertas cuentas serviles al imperio, a Estados Unidos. Y pues se ha hecho también una propaganda en redes sociales para paralizar y para aterrar a la población en general, ¿no? Se han difundido muchas noticias falsas, imágenes creadas con inteligencia artificial, sobre todo pues con la intención de que la población tome una postura en contra del gobierno mexicano, pero se ha instaurado mucho esta narrativa de que entonces sean los Estados Unidos quienes se hagan cargo de las tareas de seguridad en nuestro país, lo cual me parece muy peligroso porque nosotros, además del contexto ya complejo que vivimos en el mundo, con todo lo que ha pasado, el secuestro del presidente Nicolás y demás, nosotros desde el primer día estamos pues sufriendo varias amenazas sobre una guerra arancelaria en México. Y bueno, me parece que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha sido muy fría, ¿no? Ha sido pues también acertada porque se ha tratado, digamos, con pinzas la relación con Estados Unidos, en el sentido de que pues no estamos en condiciones de comenzar, o bueno, de ir creciendo la tensión de la relación con Estados Unidos. Y bueno, un poco en un contexto general eso es lo que estamos viviendo. Amenazas de guerra arancelaria desde que llegó Donald Trump. Ustedes saben que los cárteles del narcotráfico no son nuevos, que ya llevan bastante años pues operando en nuestro país, y pues ahora Estados Unidos se vale de estos para hacer abiertamente una intervención. Gracias, Damaris. Me gustaría también que entremos un poquito más en un contexto un poquito más histórico, si te parece, ¿no? Porque obviamente ahorita hay un contexto que se está viviendo y lo están viviendo ustedes y creo que es importante que lo hablemos, es importante que nos expliques desde la perspectiva que se está viviendo allá, pero antes de eso me gustaría que para los que nos están mirando acá y los compañeros que nos estén viendo y se estén enterando de lo que es el cartel, el CJNG, me gustaría que entremos un poquito en el contexto histórico del cartel como tal, ¿no? Entonces, bien sencillo, solo me gustaría hablar de... el cartel sale el 2009, si no me equivoco, son disidentes, ¿no? O sea, son disidentes del cartel de Jalisco. Y a partir de ahí empiezan a consolidar una fuerza que los vuelve una potencia criminal a lo largo del país hasta llegar a más allá de sus propias fronteras. Entonces me gustaría saber, como alguien que está allá, como alguien que lo está viviendo de primera mano y como ha estado en esta época, más o menos desde cuándo y de qué manera se ha empezado a percibir al cartel como algo preocupante hasta el punto en el que podría llegar a hacer algo, o si en algún momento se llegó a pensar que podría llegar a hacer algo con lo que está pasando hoy. Bueno, es que es una relación compleja porque yo insisto mucho en que no se pueden hacer lecturas locales si no se tiene un contexto internacional. A veces pareciera que nos venden la narrativa de que el problema de los cárteles del narcotráfico son exclusivos o nacieron en México, cuando en realidad todo el problema del narcotráfico pues tiene un origen en Estados Unidos, ¿no? O sea, recordemos cómo se empieza a instaurar la CIA en todo Asia para pues acabar con el comunismo, ¿no? Toda esta distribución de opio que hacen contra la sociedad china, y bueno, ellos empiezan a ver que hay realmente un mercado de drogas muy interesante en el que pues es Estados Unidos, específicamente la CIA, los que empiezan a operar este mercado de drogas y de narcotráfico. En ese sentido, evidentemente
pues fracasan en esta misión, ¿no? de derrotar al comunismo. Tenían un oficial, me parece que se llamaba Chiang Shek, y después de esa derrota pues empiezan a intervenir en todo hacia el este, y bueno, cuando Nixon se da cuenta por ahí de la CIA nace más o menos en los 40, ¿no? 50, 60, que esto realmente es un mercado de drogas muy rentable, pues se inventa la DEA. ¿Y qué es lo que, lo estoy diciendo en términos muy generales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en México? Pues que tenemos en realidad una guerra entre ellos, una guerra entre los Estados Unidos, una guerra entre los cárteles, que no precisamente es el Jalisco Nueva Generación, sino es la CIA contra la DEA, y el Mencho pues era operador de la DEA, o sea, era uno de sus principales operadores de la DEA. Y entonces hay que decirlo pues claramente, ¿no? Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos a través del financiamiento de estos cárteles. Entonces, justamente lo que tenemos en México pues es esto, o sea, no es nuevo. En el 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue un gobierno de ultraderecha, que fue un gobierno neoliberal, pues es cuando se intenta instaurar esta guerra contra las drogas, y pues resultó en que nosotros tuvimos uno de los sexenios más violentos de la historia. En realidad no es nuevo, yo sé que para muchos países esta fue una noticia sorprendente, impactante, pero no es la primera vez que sucede en el país. Una reacción así por parte de los cárteles, ya lo hemos vivido en anteriores ocasiones. La diferencia es que ahora nuestra relación con Estados Unidos ha cambiado. Ya no es una relación propiamente o únicamente de subordinación, sino tenemos unas características de un proceso de transformación nacional, que no era la misma política neoliberal y de subordinación que manteníamos antes. Y también se ha hecho, digamos, una labor especial en cuanto a los temas de seguridad. Se ha ido bajando la tasa de homicidios en casi un 40% desde el sexenio de Andrés Manuel hasta ahora que está la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso poco se dice, ¿no? Creo que ahora a nivel continental quienes nos han superado en cuanto a homicidios, asesinatos y narcotráfico pues es Ecuador, y evidentemente pues lo han hecho a través del cártel de Sinaloa, lo han hecho también a través del cártel Jalisco. Y bueno, lo que estamos viviendo en realidad es eso, un quiebre, un combate entre estos verdaderos cárteles que son la CIA y la DEA. Y no solamente es un problema de drogas, hay que decir que hay un tráfico de armas importante. El 80% de las armas que recibe el narcotráfico en México son producidas en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos muy claro esta problemática. En el 2021, el entonces canciller y ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de hecho, interpuso una demanda de armas contra las armadoras de Estados Unidos, justamente por este flujo de armas que nosotros tenemos en México, y los tribunales estadounidenses la desecharon, la desestimaron. Y tenemos claro eso, se han empezado a hacer foros sobre el tema de tráfico de armas, y también mencionar, ¿no? Por ejemplo, la guerra en Ucrania, el fascismo ucraniano, los militares ucranianos tienen una gran baja de armas y pérdidas de armas, y adivinen a dónde van a parar, se encuentran en los cárteles mexicanos. Entonces son cárteles que son entrenados por el sionismo, por Estados Unidos, que tienen al mando muchas personas que son exmilitares y que pues tienen armamento de alto poder, y eso pues solamente es producido por Estados Unidos. Y hola Damaris, ¿qué tal? Justamente yo quería abordar lo que mencionabas, este problema eterno entre la CIA y la DEA, porque se ha estado diciendo bastante, especialmente en medios como el New York Times, que ha sido la CIA
la responsable de dar la información del paradero del Mencho al gobierno al gobierno mexicano de Claudia. Y bueno, Trump después de esto sale y dice que fui yo el que arregló esto y otra vez agradézcanme a mí. Después del fallecimiento de Nemesio, ¿cuál es entonces el posicionamiento, ¿no?, del gobierno mexicano frente a esto, con lo que nos mencionabas antes, de que ya no hay una relación de subordinación en realidad con el gobierno estadounidense? Pero tal vez sí podemos hablar de algún tipo de cooperación, especialmente con este tipo de agencias que, como decíamos, están creadas para poder mantener justamente este status quo de los cárteles en México y en Latinoamérica en general. ¿Cuál va a ser entonces, digamos, la postura del gobierno mexicano frente a esto, ¿no? Ser gobierno en este momento en ninguna parte del mundo, sobre todo un gobierno de izquierda, porque pues tenemos un retroceso de los gobiernos progresistas, revolucionarios y de transformación. Entonces, o sea, yo reiteraba contextualizar que en realidad estamos sujetos a una serie de manipulaciones por parte de Estados Unidos desde que nos intentaron hacer una guerra arancelaria. Afortunadamente no se dio porque nos sujeta a Estados Unidos, sobre todo el tratado, nuestro tratado de libre comercio, que es el TEMEC, el cual ya va a tener una fecha de vencimiento en junio. Entonces, al principio había unas negociaciones en la mesa en esos términos, porque pues nosotros y tenemos un buen flujo de exportaciones e importaciones con Estados Unidos, alrededor de 80%, y minoritariamente Canadá. Entonces, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha intentado incluso expulsar a Canadá, o sea, Donald Trump ha querido que Canadá salga de este tratado comercial. Y bueno, además de la cantidad de inversiones, de dinero, de transacciones, de productividad, de exportaciones e importaciones que nos tienen sujetos a esta relación, pues nos agarran en un clima donde nosotros prácticamente nos hemos quedado solos en el continente, ¿no? O sea, tenemos gobiernos aliados, claro, como Colombia, Brasil. Venezuela prácticamente ya está solo negociando y casi que con una arma en la cabeza a partir del secuestro del presidente Nicolás Maduro, y ha sido muy complicado negociar en esos términos, porque ¿qué nos dice Estados Unidos, no? O sea, quien no se subordine a mi política imperial, pues entonces le puede pasar lo que a Venezuela, ¿no? O sea, perfectamente podemos entrar a su país, secuestrar a su presidente, y esas van a ser las condiciones en las que nosotros vamos a estar otros 3 años más en la relación con Estados Unidos. Entonces, digo que no ha sido de subordinación, porque si fuera de subordinación, nosotros ya habríamos adoptado la política de la oposición en México, ¿no? Que ellos abiertamente piden que haya una intervención militar disfrazada de que sea Estados Unidos quienes se hagan cargo de nuestras tareas de seguridad. Entonces estamos luchando contra esa narrativa, ¿no? Afortunadamente el mexicano entiende, creo que hay un nivel de politización importante para entender que no debe ser así. Pero pues es la propaganda que han hecho en todos los medios de comunicación, ¿no? De oposición, de derecha e internacionales, que no fue una victoria del gobierno mexicano, que el asesinato del Mencho en realidad es una victoria de Trump. Trump mismo salió a decir, ¿no?, en medios de comunicación que había sido gracias a él, y sigue con esa narrativa de, bueno, Claudia Sheinbaum es una buena mujer, pero no logra controlar el tema de la seguridad, y entonces yo le he ofrecido varias veces que sea Estados Unidos quien se haga cargo de las tareas de la lucha contra el narcotráfico y las drogas. Entonces, me parece muy importante desmentir esta narrativa que se está empujando desde Estados Unidos. De nuevo, sí hay un ataque
hay una propaganda, hay una guerra cognitiva muy fuerte que estamos viviendo. Y bueno, creo que estos espacios ayudan. Ahora, la posición de México respecto a los temas de seguridad va a ser mantenernos en esta dinámica, ¿no? O sea, sí hay una labor de cooperación en temas de seguridad. Lo que se ha insistido es que solamente sea intercambio de información, más no que sean las Fuerzas Armadas las que se encarguen de estas tareas. Y eso es muy, muy importante que se siga en ese sentido. Y de nuevo, o sea, todo va interrelacionado, ¿no? Es una cooperación en temas de seguridad que se está dando en el marco de ver si se renegocia o no el TEMEC. Entonces, digamos un poco esas son las condiciones. Ahora, ¿qué se está haciendo frente a este tratado? Se ha impulsado un plan, digamos, de sustitución de importaciones, que es el Plan México, que es un modelo para incrementar la producción de contenido nacional, pero también pues para garantizar la soberanía productiva, alimentaria y sobre todo tecnológica. Y eso es muy importante mencionarlo porque pues entre más se agudiza la relación con Estados Unidos, más es importante también acelerar que este Plan México pues sea exitoso. Y igual cabe recalcar que si bien ha habido intercambio de información entre el gobierno estadounidense y el mexicano, el operativo ha sido 100% planeado y ejecutado en coordinación con el ejército mexicano y también con la Guardia Nacional Mexicana, ¿no? Es un operativo 100% mexicano. Asimismo, es preciso recordar ante el aparato mediático imperialista y sus replicadores nacionales en cada país latinoamericano, es necesario recordar que el año 2015, Peña Nieto, un presidente mexicano muy servil a los Estados Unidos, durante su gestión se intentó capturar al Mencho. Es más, creo que se lo capturó por algunas horas, si no me equivoco 2, después lo volvieron a soltar. Pero en este operativo murieron como 11 militares del ejército mexicano y al final la misión fue un completo fracaso, ¿no? En ese sentido, querida Damaris, gracias por toda la explicación y también quería preguntarte cuáles han sido los cambios, ¿no?, cualitativos que tuvo que pasar México, el proceso de AMLO, ahora la actual administración, como la continuidad del proceso de transformación de la 4T en México con Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son estos cambios cualitativos que tuvieron que pasar para llegar a tomar esta decisión completamente soberana, a diferencia del fracaso en la captura que tuvo como principal líder a Peña Nieto, ¿no? Además de aclarar que la muerte del Mencho, bueno, no significa el final del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Creo que eso también es necesario aclarar eso. Entonces la pregunta sería doble: ¿cuáles son los cambios cualitativos y qué va a implicar para México este suceso, ¿no? Bueno, lo que va a venir ahora, voy como de atrás, de adelante hacia atrás, ¿no? Voy al revés, en sentido contrario. Lo que va a implicar ahora es una guerra entre los cárteles. O sea, ¿qué va a pasar en el cártel Jalisco? Pues va a empezar una guerra interna entre quién va a liderarlo ahora, ¿no? Pero efectivamente con esto no se acaba el problema del narcotráfico, no se acaba descabezando a los líderes. Y probablemente pues otros cárteles tomen ventaja de esta pelea interna a la que se va a someter el cártel Jalisco para tomar más ventaja. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa, que fue líder mucho antes que el cártel Jalisco. Me parece que eso nos lleva a debatir a toda la población más a profundidad qué podemos hacer, ¿no? Porque pienso que la solución no únicamente va a ser un problema del gobierno, sino que involucra realmente a toda la sociedad civil, a todo el pueblo mexicano, a que nos comprometamos a organizarnos y hacer otras tareas para que esto se acabe, porque realmente sí vivimos en un entorno muy complejo,
muy complicado. El neoliberalismo dejó completamente destruido a nuestro país. No es fácil reconstruirlo en 6 años, ¿no? Bueno, 7 ahora con el primer año que lleva de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en estos 7 años de gobierno de transformación se han hecho cambios importantes que no tienen que ver exclusivamente con los temas de seguridad como anteriormente se concebía, ¿no? Sino que nosotros hemos insistido bastante en que hay que ir a la raíz del problema, ¿no? Necesitamos cambiar la composición del tejido social, mencionar que el narcotráfico y los cárteles se operan y se nutren mayoritariamente de gente joven, son los jóvenes pobres, son los jóvenes y los pobres las principales víctimas y las mujeres de estas redes de narcotráfico, porque de nuevo, no, o sea, insisto en que no solamente es un problema de drogas, es tráfico de armas, explotación sexual, infantil, y todo esto ha salido a la luz, ¿no? Con los archivos de Epstein, ha salido a la luz que, bueno, Donald Trump y todas estas redes de trata de personas y de explotación infantil, pues se hacía a través de los cárteles, ¿no? Entonces, eso nos muestra la gran relación que tiene Estados Unidos, o más bien cómo Estados Unidos son los que financian a esto. Y bueno, ¿qué se ha hecho cualitativamente? Pues se han incentivado muchos programas sociales en términos de atender a las juventudes en situación vulnerable, se ha ido a las comunidades más pobres, se ha lanzado un programa nacional que es Jóvenes Construyendo el Futuro, con el cual pues se atiende a gran población de la población mexicana, de la población de las juventudes mexicanas. Se han construido universidades, primero las Benito Juárez y después el proyecto de Claudia también, que tiene sus propios componentes. Y bueno, creo que el gobierno ha hecho como lo que ha podido, pero yo insisto mucho en que sí nos mete en otro debate a las organizaciones y movimientos sociales, pero también a la sociedad civil sobre cómo nosotros vamos tomando mejor esta organización frente al combate al narcotráfico, porque nos rebasa únicamente pensar que esto es un problema nacional. No lo es, es un problema con Estados Unidos, pero la solución también está en tejer lazos de cooperación a nivel internacional frente a la nueva embestida del neofascismo que estamos viviendo, y eso en algún momento fue muy insistente Petro, ¿no? Estaba la propuesta sobre la mesa de incluso hacer una asociación militar continental, y me parece muy interesante que nosotros como mexicanos y latinoamericanos pongamos sobre la mesa esa propuesta. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros ya no podemos seguir apelando al derecho internacional tal y como estaba. Porque ha sido un derecho internacional que poco ha defendido a las naciones soberanas, ha sido un derecho internacional que ha defendido a Estados Unidos y al sionismo todas las veces, ¿no? Tenemos un genocidio en Palestina que nadie ha sido capaz de detener, de frenar, y la humanidad nunca se va a perdonar que estemos permitiendo eso. Y creo que nuestra labor como gobiernos progresistas de transformación en Latinoamérica es también comenzar a construir nuestras propias instituciones, nuestros propios órganos de cooperación, y no que sigamos apelando a lo que ya es obsoleto, porque si Donald Trump lo entendió y la derecha se radicalizó más hacia la derecha, nos deja una lección a los progresismos que nunca se radicalizaron hacia la izquierda, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estamos? En una postura, pues, pienso, de indefensión. Entonces, sí es urgente el llamado al debate y a volver a construir internacionalismo popular. Súper, a mí me gustaría un poquito que ahondemos en esta parte.
justamente porque me llama mucho la atención. Me gustaría que vayamos justamente desde la parte de México para afuera, ¿no? Entonces, esto va en dos partes. Me gustaría que hablemos desde la inmediatez de lo que está pasando con el CJNG. ¿Cuál crees tú, y esto ya te estoy pidiendo más un poquito de tu análisis y opinión personal, qué es lo que se podría hacer a partir desde el gobierno? ¿Qué medidas se pueden tomar dentro de esta inmediatez para justamente impulsar estos cambios que estamos buscando? ¿Y cuáles son los factores que más tal vez lo impiden o no le dejan actuar de manera inmediata, ¿no? Porque estamos hablando ya desde un nivel histórico de las cosas que se han estado haciendo, pero ahora es un punto de inflexión en donde se podrían hacer, no sé, se podría tomar acción a partir de este miedo que se vive, ¿no? O sea, además ahora están aprovechando para tener contacto directo con los líderes federales desde el gobierno central. Entonces hay un nivel de organización a nivel gobierno un poquito más directa en este momento, justamente para surcar con este problema que ha surgido, pero a partir de este nuevo esquema que se está planeando dentro de la inmediatez, ¿qué se puede hacer hacia futuro aprovechando esto para generar lo que nos estás hablando, ¿no? Y qué es lo que realmente está en medio de eso, partiendo desde el gobierno hacia la mirada más macro de la parte popular, ¿no? Yo sí voy a ser muy radical en mi postura y probablemente me salga un poco de la línea oficialista, pero es que ya, o sea, mi generación nació en el neoliberalismo, ¿no? O sea, nosotros crecimos en medio de una guerra contra el narcotráfico por parte de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y ha sido un total desastre. Dejar estas tareas únicamente en el gobierno me parece que es un error, y también limitar esta visión de que únicamente las Fuerzas Armadas se tienen que hacer cargo de estas tareas de seguridad también me parece un error, no está funcionando. A pesar de que se tienen ciertas victorias, ¿no? Como yo lo decía, sí se ha tenido una victoria en términos de que han bajado la tasa de homicidios, ciertas estadísticas en términos de inseguridad, sigue siendo insuficiente porque nuestro problema, insisto, no es únicamente local, no es nacional, es más complejo. ¿Qué deberíamos hacer? A mi parecer, tomar el ejemplo de Venezuela, ¿no? O sea, yo no he visto otro modelo más exitoso que los países socialistas en términos de seguridad. Por ejemplo, Nicaragua, que es el país más seguro de Centroamérica, en Venezuela, nosotros que hemos estado ahí, no hemos visto esos problemas de inseguridad como los sufrimos en México. Y eso ha sido gracias a la Unión Cívico-Militar, ha sido gracias a que hay un cambio en el modelo de educación militar, hay otra perspectiva en la que, a mi parecer, el humanismo mexicano, que es digamos un poco la filosofía que se ha instaurado dentro del gobierno de la 4T, sigue siendo insuficiente porque únicamente apela a este modelo de derechos humanos, y creo que esto va más allá. O sea, sí hay que hacer hay que insistir en cambiar un modelo de educación militar. Esta educación militar tiene que tener también pues estrechos lazos, colaboración y diálogo con el pueblo. Andrés Manuel López Obrador siempre insistió en que los militares eran pueblo uniformado, ¿no? Y en ese sentido, y si es así, pues creo que nosotros deberíamos tener mucha más interlocución, interacción de cerca. ¿Cuál es la experiencia de Venezuela? Pues justamente que se comenzaron a armar guardias civiles. Y era una de las propuestas que se hizo cuando se formó la Guardia Nacional en México, que fue con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Después yo asumo que por presiones de las fuerzas federales, porque se tuvo que desarmar toda la policía federal, una policía muy conservadora, muy, pues ya saben, ¿no? De una educación ultraderechista, y de los cuales algunos mandos incluso terminaron en los cárteles mexicanos, y algunos otros se fueron a la Guardia Nacional. Pues fue de la misma manera, no se logró hacer una guardia civil. Entonces, para mí sí es importante que podamos irlo haciendo, que sea el pueblo el que se vaya empoderando, que vayamos tomando las armas también en ese sentido,
y que vayamos construyendo comunidad, porque yo comentaba en otro programa, ¿no? Sobre, digamos, abordando un poco el tema del consumo de drogas, que a pesar de que Estados Unidos es el que más se queja en términos del tráfico de drogas hacia su país, pues es porque ellos son los principales consumidores. Y el hecho de que se haya incrementado a lo largo de los años el consumo de drogas en la población, pues se debe a una política neoliberal. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Sí. No, perdón, querida amiga, es que ahorita tenemos que mandar un corte y en minutos volvemos para seguir hablando del tema, que si no me matan. Nos vemos en un ratito y después vamos para las conclusiones y cerrar este gran programa con la queridísima compañera Damaris Hoyos. Ahorita volvemos. Ahora estás viendo Continúas viendo Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta para continuar con este programa que hemos dedicado específicamente a México para comprender qué es lo que está sucediendo allá en el país norteamericano después de la captura y la posterior muerte de uno de los narcotraficantes más importantes de la última década, que es el Mencho, y también sus implicancias geopolíticas. Para eso estamos con nuestra querida compañera Damaris Hoyos, para recordarles, ella es la presidenta de Iskra de Latinoamérica, que nos ha estado dando durante todo el primer bloque una mirada muy integral de lo que está sucediendo en México, las transformaciones, los aciertos, pero también con cierta autocrítica al gobierno y a los progresismos latinoamericanos. Cabe recalcar también que Damaris es militante de Morena, ¿no? Ya continuando un poco y ya para ir también a las conclusiones, debemos entender todas las movidas del narcotráfico, las reacciones, la DEA, los relatos que vienen desde la maquinaria mediática imperialista y sus replicadores locales. Hay que entenderlo todo en clave geopolítica, ¿no? Porque quienes proveen armas a estos cárteles de narcotráfico son Estados Unidos e Israel. Bien lo decía la compañera Damaris, que el 80% de las armas incautadas de este cartel provienen de Estados Unidos, ¿no? Además, es necesario que recordemos que el Mencho inició su carrera delictiva, por decirlo de alguna forma, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que entenderlo todo en clave política, geopolítica, porque también muchos de los que reclutan el cartel de Jalisco Nueva Generación, así como los otros carteles, vienen paramilitares colombianos y también tienen una estrecha comunicación con los aparatos delictivos de Ecuador, que por cierto, si bien me salgo un poco del tema, es necesario también recordar que Ecuador se convirtió en el país más peligroso de América Latina cuando hace algunos pocos años, durante el gobierno de Rafael Correa, era el país más seguro de toda la región. Era el primer y el segundo país, estaba entre esos dos países más seguros de la región y fue cambiando. ¿Saben cuándo? Cuando ingresó la DEA al país ecuatoriano. Si bien me salí un poco del tema, creo que es necesario que lo entendamos todo como en su totalidad para poder seguir con este análisis que nos proporciona la querida compañera Damaris Hoyos. En ese sentido, ya para ir cerrando, compañera, ¿cuáles crees que deban ser las actitudes y la actitud geopolítica fundamentalmente que deba adoptar el gobierno de México y los progresismos latinoamericanos ante esta embestida, no solo del narcotráfico, porque el narcotráfico, hay que decirlo, también coordina con los Estados Unidos y sus aparatos de inteligencia, después del secuestro al presidente constitucional Nicolás Maduro, después de darnos cuenta por fin que el derecho internacional era una ficción y si existe son las armas nucleares? Bueno, ¿cuál es la actitud geopolítica que deben tomar los progresismos que aún existen en América Latina? A mi parecer, dejarse de llamar progresista. De acuerdo. Sí.
el progresismo tiene muchas limitantes y estaría muy bueno que hicieran un debate, un programa exclusivo sobre eso, porque yo insisto mucho en, a ver, la derecha se radicalizó, o sea, realmente atrevieron a ser tan cínicos que vieron que no les eran indispensables todo este entramado de instituciones internacionales que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellos simplemente pueden hacer lo que se les antoje, pueden tener narcotraficantes y pedófilos dirigiendo un país, pueden tener sionistas masacrando un país entero, y nadie les hace nada, nadie los detiene, nadie es capaz de hacerles algo, de tocarles un solo pelo, porque entonces díganme, ¿cuántas sanciones tiene Estados Unidos? ¿Cuántos bloqueos, cuántas sanciones? No hay, no existen. ¿Cuántas sanciones al sionismo? Y entonces es lo que digo, ¿no? El error de los progresismos es seguir apelando a instituciones que arma Estados Unidos y que Estados Unidos ya está desechando, ya los está desestimando, están desfinanciando incluso muchas de esos entramados institucionales, ¿no? Comenzaron por la USAID y encontramos que muchas organizaciones, incluso progresistas, también dependían de ese financiamiento, y es muy duro afrontarlo y es muy duro aceptarlo y es horrible tener que decirlo, ¿no? Pero es parte de la autocrítica que tenemos que hacer como militantes de proyectos alternativos y que creemos que esto tiene que acabar, ¿no? Seguir apelando al sostenimiento de un sistema capitalista que ya no le sirve ni al propio capitalismo, pues es donde estamos errando. Y ese es el problema de los progresismos, que no se plantean trascender más allá. Entonces, ¿qué es lo que creo debemos hacer? Yo insisto mucho, fortalecer un internacionalismo urgentemente, continental, militar, pero también comunitario, organizativo, con organizaciones y movimientos sociales. Es urgente que nosotros volvamos a los espacios de las relaciones internacionales. A veces comentamos con el compañero Marchán, ¿no? Se extraña mucho a Nicolás porque cuando vino el declive de los ciclos progresistas prácticamente era el único que convocó a la Internacional Antifascista, Congresos de los Pueblos, Foro de Sao Paulo y a todas estas instituciones que se intentaron empujar, y nadie más ha asumido esa responsabilidad, y lo digo de manera autocrítica porque bien lo podría asumir México. Pienso que tenemos que empujar fuertemente para que México, Colombia y Brasil pongan sobre la mesa volver a construir instituciones donde podamos ser internacionalismo popular. Muchísimas gracias, querida Damaris, gracias por haber aceptado esta entrevista. Realmente nos diste un panorama muy claro para entender lo que está sucediendo en México, pero en clave geopolítica y popular. En ese sentido, queridos compañeros, yo pienso que para combatir al narcotráfico se necesitan tres cosas: poder popular, antiimperialismo e internacionalismo. Creo que esa sería la síntesis. Bueno, muchas gracias a todos por vernos por Aviala TV, un continente de culturas. Nos vemos el domingo también en el reprise a las 2:30. Hasta la próxima semana.